Seguimos con Visión Empresarial y vamos al debate de la semana. Y para este debate de este domingo nos place tener con nosotros a un amigo, no un amigo cercano, pero sí una persona conocida en los medios, comunicador, como ahora todo el mundo es comunicador, pero él es básicamente economista y ahora mismo está como candidato a diputado por la circunscripción número 1 del Partido de la Liberación Dominicana. Estamos hablando del fraterno Chanel Rosa Chupani. Hermano, un placer de nuevo estar por aquí. La verdad que sí, Frank. Sí. No, de verdad que es un gusto estar contigo y poder conversar sobre diferentes temas, porque sé que no solamente eres un ducho en temas de la seguridad social, sino también en otros campos, en otros ámbitos, además de que eres un tuitero por excelencia. Además, ¿verdad? Además, la cantidad de seguidores que tú tienes en Twitter ahí, y cada vez que tú pones un Twitter hay una cantidad enorme de comentarios. Entonces yo te doy mucho seguimiento. Ay, gracias. Chanel, te he invitado porque obviamente estamos ya casi en la recta final de la campaña electoral. Y tu propuesta, que a finales de diciembre o noviembre estuvimos analizándola, pero ya como que llegamos a otro nivel. Llegamos ya vamos a la recta final, como bien señala. Sí, la recta final. Y aquí se van separando los niños de los hombres en esta parte. Entonces, quiero empezar diciéndote cómo ha ido todo, cómo se ha desenvuelto tu campaña electoral y desde tu punto de vista, ¿cuál es tu posicionamiento en este momento? Mira, bueno, efectivamente yo aspiro, como tú habías señalado, Franklin, como a diputado por la circunscripción 1 del Distrito Nacional. La boleta del PLD, estoy en la casilla 6. Entonces, casilla 6. Así es. Entonces nosotros hemos hecho una campaña, aquí tú sabes que las campañas son extremadamente largas, pero hemos tratado de hacer una campaña conversando con la gente, difundiendo nuestras propuestas, enfatizando mucho en lo que ha sido nuestra trayectoria como servidor público, que como tú bien sabes, muchos amigos que nos escuchan y nos ven saben que yo soy un servidor público de más de 30 años en el Estado Dominicano y que básicamente de esos 30 y pico de años, gran parte han sido en el sector salud y seguridad social. Mira, esta semana el señor presidente tuvo el día 1 de mayo, a propósito del día 1 de mayo, tuvo una conversación con dirigentes de las centrales obreras y él habló ahí de un tema fundamental, que es el tema de la reforma de la seguridad social. Y otro tema que no menos importante, que es el tema del código laboral. Entonces, afortunadamente, nosotros hemos trabajado nuestras propuestas que tienen que ver con esos temas, porque son temas de la vida cotidiana de la gente, que le afecta la cotidianidad del ciudadano. Uno de esos temas, y el presidente lo tocó en esa oportunidad, tiene que ver con el tema de las pensiones. Nosotros tenemos las pensiones, pero vamos por partes. Vamos por partes, porque hay un conjunto de reformas. Así es. Que están planteadas. Y una de ellas es la reforma a la seguridad social. Pero antes que ir a discutir la propuesta tuya para esa reforma, yo lo que te planteo es el contexto de la Cámara de Diputados, del Senado de la República. ¿Tendremos realmente la posibilidad de introducir una nueva ley que sea transformadora? Mira, Franklin, nosotros tenemos ya el país, está haciendo, los organismos internacionales nos están advirtiendo que el país necesita una serie de reformas que nosotros por años hemos postergado. Sí, postergado por diferentes razones. Una de esas reformas es la seguridad social, una de esas reformas el código laboral, una de esas reformas tiene que ver con la fiscalidad, todo lo que es una posible reforma fiscal. Es decir, hay un conjunto de elementos que los organismos internacionales están diciendo. Miren, si ustedes no hacen esa reforma, el crecimiento que ustedes están teniendo como país, el crecimiento económico, va a impactar cada vez menos en la población. Entonces yo creo que ahora no es un tema solo de voluntad política, yo creo que es un tema ineludible. Entonces yo creo que, quiérase o no, las fuerzas políticas están compelidas a introducir esa serie de reformas. Ahora, lo que es un tema, no solamente la reforma, un tema importante es que tiene que ver con el sentido de la reforma. O sea, cuando se hablamos de reforma, probablemente todo el mundo esté de acuerdo que hay que reformar la seguridad social. Ahora, ¿cuál va a ser el sentido de esa reforma? Exactamente. Esa es la orientación de esa reforma. Eso es lo que yo quiero. Y ahí es que nosotros, al momento de elegir, por ejemplo, la Cámara de Diputados, el Congreso, el Distrito General, tenemos que saber cuál es el conocimiento que la gente pueda tener de ese tema,
la experiencia que pueda tener y sobre todo los intereses que va a defender alrededor de esas reformas. Sí, pero vámonos despacio, porque el tema de la seguridad social, que de hecho te lo puedo decir, yo creo que más del 90% de la población desconoce la estructura de la ley. De la ley, así Después es. la estructura de la reforma que se pueda plantear. Aunque le afecta al 100%. Aunque le afecta diariamente. Claro, así es. Pero empecemos por el tema de, tú hablabas de las pensiones. Las pensiones, exactamente. Las pensiones, que en este caso estamos hablando es lo que usted va a recibir una vez termine su vida laboral. Exactamente. ¿Okay? Eso. Entonces, ¿cuál es el planteamiento de ustedes y cuál es la realidad en este momento? Primero la realidad. La realidad es que, de acuerdo a los estudios que se han hecho, cuando en el 2030 la mayoría de la gente que está pensionada hoy día ya va a comenzar a recibir sus pensiones. O sea, estamos hablando de 6 años. De 6 años, o sea, eso ya. Esos estudios señalan que las personas que se van a pensionar van a recibir apenas un 20% de su último salario. Es decir, para una persona que gane 100 mil pesos, que es un salario de lujo prácticamente en este país, va a recibir una pensión de 20 mil pesos. Una persona que gane 10 mil pesos, una pensión de 2 mil pesos. Eso es insostenible, porque eso no siquiera alcanza para cubrir las necesidades básicas de una persona pensionada, que tú sabes que muchos de esos gastos se incrementan con la edad de pensión, sobre todo lo que tiene que ver con gastos de salud. Una persona pensionada gasta en medicamentos y en salud en general 4 veces más que una persona que esté en condición activa. Entonces, ¿qué vamos a hacer con eso? El país tiene que hacer una reforma. Nosotros estamos proponiendo, una de nuestras propuestas es que en esa reforma que se vaya a incluir, se incluyan varios pisos, como se le llaman, en la ley de pensiones. Por ejemplo, un primer piso sería una pensión básica. Una pensión básica que le permite a la gente recuperar parte de su último salario. Independientemente de la cotización. Eso. En segundo lugar, es interesante eso que tú dices, un segundo nivel que dependa, o pilar, como se le llama, que dependa de lo que tú has ahorrado. Y un tercer pilar que ya es voluntario, que depende de lo que tú ahorres, quieras ahorrar voluntariamente. Ese es un modelo que ahora mismo se está aplicando o estudiando en muchos países, dado el fracaso que hemos tenido con el tema de las pensiones, que nosotros estamos proponiendo en una eventual reforma a la ley 8701, que es la ley de seguridad social. Sí, pero ahí hay un tema. Se plantea que uno de los problemas de la reforma, en el caso de las pensiones, es, primero, el nivel de informalidad que hay en la economía. Ahí voy. Sí, interesante eso que tú planteas. Por eso yo te decía ahorita, mira, por eso te decía ahorita que la importancia de discutir conjuntamente 3 reformas. La reforma fiscal, la reforma de la seguridad social, la reforma del mercado laboral. Porque hasta ahora, con lo que tenemos ahora, con un país que tiene más de un 50% de informalidad, tú lo que estás tocando es una parte muy mínima de la gente que trabaja. La gran mayoría de la gente que trabaja no está no se va beneficiada de esas pensiones. Entonces, ahí vamos a una segunda propuesta. ¿Cómo nosotros hacemos que mucha gente que está en la informalidad tenga acceso a una seguridad social digna? Gente que no tiene hoy día un seguro de salud, que tiene que comprar un seguro privado o que tiene seguro SENASA subsidiado o que no tiene derecho a pensión. Algunos teóricos de estos temas plantean la posibilidad de establecer lo que llaman un monotributo. Un monotributo. ¿Qué es monotributo? Un impuesto muy que sea fácil. Único. Y fácil de pagar. Y fácil de pagar. Y una vez al año. Ya, eso es. Sin mayores procesos burocráticos. Con eso tú tienes derecho a inscribirse a la seguridad social. Y ya vamos resolviendo un tema que es muy bueno que tú lo plantearas. Porque, Franklin, porque el tema de la informalidad es un tema que te bloquea cualquier posibilidad de tu universalizar la seguridad social. Ok, pero en ese mismo contexto, ¿qué plantean ustedes con relación a las AFP, al margen de ganancia de las AFP? Con las AFP... Porque tú sabes que ahí hay un tema que se ha querido siempre, la devolución del 30%, la propuesta yo nunca lo apoyé porque parecía simpático, pero el problema es que en los países que ha pasado eso, finalmente las pensiones han disminuido porque te están devolviendo parte de tu propio dinero. Ahora, yo sí estoy de acuerdo que haya una devolución cuando tú hayas llegado a una edad de retiro, que en este caso son 60 años, y que tu pensión, tus fondos no te alcancen
para acumular una pensión mínima. Yo estoy de acuerdo que se le devuelva. Que se le devuelva su cuarto a todo el mundo. Así mismo es. A lo que estén en ese, a lo que están en ese rango. Pero ahora mismo, por ejemplo, se le devuelve a la gente si lo quiere. No, se le devuelve en algunos casos. Una persona que tenga, por ejemplo, una enfermedad terminal se le devuelve, en unos casos que se le devuelve. Son casos muy, muy limitados que se le devuelven sus recursos. ¿Y qué ustedes plantean en el tema de la salud? Porque nosotros hemos tenido históricamente déficit en el sector salud, déficit hospitalario, déficit de cama. Claro. Nosotros tenemos un tema con el sector salud. Muchas de las cosas que eventualmente, y oigo a candidatos a diputados que están planteando hacen una propuesta sobre este tema, muchas de esas cosas no tienen que ir al Congreso. No tienen que ir al Congreso. ¿Se pueden resolver con la ley de ahora? Claro que sí. Uno, atención primaria, eso está en la ley actual. Pero hay mucho miedo para implementar eso. No se ha comenzado por eso mismo, porque ahí demora muchos intereses, pero eso está en la ley. Hay gente que plantea, aumentar el costo de los medicamentos, el costo no, la cobertura de medicamentos. Eso también no tiene de ley, es un tema de reglamento de la CISARRIL que, de acuerdo a lo que se recaude, pues también tenemos que ser justo y serio en este tema. O sea, no puede ser hacer demagogia con un tema que depende también de los recursos que se vayan recaudando. Esos recursos recaudan es lo que va a señalar si hay una posibilidad de extender el plan de servicios de salud, que es el catálogo a lo que la gente tiene derecho. El ciudadano que está afiliado, la ciudadana que está afiliada, se llama catálogo de prestaciones de servicios de salud. Entonces, dependiendo de los recursos que se recaudan, eso no tiene que ir a un tema legal. Eso no requiere modificación legal. Yo te diría que en la parte de salud es muy poco lo que la ley tiene, uno le podría cambiar. Tú me podrías decir, bueno, vamos a eliminar las ARS o la AFP. Ese es un planteamiento que yo te digo a ti, que es el tipo de planteamiento que nosotros nos ha alejado de un acuerdo. Sí, pero en el caso de las AFP, por ejemplo, yo te la puedo justificar, porque siempre le he dicho, las AFP es el único fondo de ahorro que uno tiene como país. Sí, así porque es. Aquí no se ahorra. Así es. El Estado no tiene un ahorro. No, para nada. Los ahorros son privados. De hecho, el Estado le toma prestado a la AFP, que es el dinero de los afiliados. Pero el papel de las ARS, es decir, tú dices al final, un intermediario para la salud. Ahora, yo te pregunto a ti, Franklin, ¿es viable una reforma de este país eliminando las ARS? Bueno, yo creo que es posible. No sé si es factible. O sea, sí. Óyelo bien. Sí, claro. Yo creo que es posible. ¿Tú crees que la partidocracia nuestra se va a involucrar en ese tipo de cosas? No, porque son parte del mismo negocio y están en el negocio. Entonces, y algunos tienen también ARS o están vinculados. Entonces, lo que hay que hacer es tener una mayor regulación que permita, por ejemplo, y de hace años, yo he estado, por ejemplo, un tema que está desregulado aquí, es el tiempo de respuesta a las ARS, cuando tú tienes un problema. O sea, hay un problema de salud y la ARS te responde en 3, 4 o 5 días, dependiendo. Cada quien responde. Después que tú estás muerto. Entonces tú tienes que regular eso, el Estado como tal. No, mire, de acuerdo a los niveles de problema y de urgencia, tiene que tener respuesta rápido. Y eso tiene que ser universal y para todas las ARS. O sea, eso tiene que regularlo el Estado dominicano. O sea, otra cosa, ARS que niegue prestaciones que están en el catálogo, hay que sacarlas del sistema. O sea, tú no puedes negar cosas por las cuales a usted se le está pagando. Eso no puede ser posible. Pero, Chanel, el tema que pusiste ahorita, la atención primaria, ¿cuál es el meollo del asunto? No, tú sabes, Frank, tú sabes. No, que aquí hay dos no sectores, lo sé, te lo voy a decir ahora mismo. Tú eres el entrevistado, tú eres el candidato a diputado. No, hay dos sectores tradicionales que se han opuesto a las AFP, a atención primaria, creo que erróneamente. Uno es el Colegio Médico Dominicano y otra es la Asociación de Clínicas Privadas, ANDECLI. Lo hemos discutido muchísimas veces con ellos, que no es verdad que con eso van a quebrar la clínica privada, que eso no va a afectar los servicios. Sin embargo, el ciudadano, que es la razón de ser de una ley de seguridad social, sí se beneficia. ¿Por qué se beneficia? Porque tú tienes la salud más cercana, tú tendrías un primer nivel de atención que tú no tienes que ir a un médico súper especializado para atenderte un problema de salud que tú quizás te lo resuelve a un nivel menos especializado. O sea, hay un sinnúmero, es mucho menos costoso, pero cuando tú vas a un especialista y tú tienes que pagar 3,000 pesos de diferencia para un problema que quizás te lo puede resolver un médico familiar en un primer nivel de atención, eso lógicamente afecta. Claro, definitivamente. Claro, afecta. Claro. Chanel, una pregunta que tienes el derecho a no responderla. ¿Ha habido en los últimos días y meses demandas hechas por ciudadanos y que han sido beneficiarios por el sistema
judicial y se han afectado clínicas y hospitales. Sí. ¿Tú crees que eso es Mira, bueno para el sistema? Yo creo. Pero vamos a responderlo después de la pausa. Perfecto. Seguimos con Visión Empresarial y vamos a la última parte del programa y también a la última parte del debate de la semana. Saben que estamos conversando con el candidato a diputado por la circunscripción número 1 del Distrito Nacional, Chanel Rosa Chupani, quien es economista y experto en temas de la seguridad social, por el PLD, que hay que decirlo, por el PLD. Chanel, cuando nos fuimos a la pausa, te preguntaba, ¿hay demandas judiciales que han sido beneficiarios los demandantes frente a clínicas y hospitales? Y el Colegio Médico Dominicano y Andeclic han planteado que si seguimos por esa vía van a quebrar la mayoría de las clínicas y obviamente los hospitales se van a ver seriamente afectados. ¿Qué tú piensas de eso? Primero, el hecho de que una persona se sienta afectada por el sistema de salud y pueda acudir a un tribunal es un derecho que tiene garantizado por las leyes actuales. O sea, habría que cambiar toda la legislación para impedirle a una persona que pueda hacer ese tipo de demanda. Eso es lo primero. En segundo lugar, yo creo que Andeclic y el Colegio Médico y la Sociedad Médica Especializada lo que deben es velar porque haya un adecuado, debido proceso. O sea, que no se festine este tipo de cosas. Todos sabemos, señores, que en todos los hospitales del mundo la posibilidad de, por ejemplo, de una infección, lo que se llama una enfermedad, una infección nosocomial, que son las infecciones que se quieren en el hospital, hay una posibilidad. Sí. Entonces, quienes juzgan deben tener también en cuenta ese elemento. Lo que sí, el tema de la mala práctica es un tema, primero, que tiene que demostrarse que haya mala práctica. Y una vez demostrado, por supuesto, la gente tiene derecho a hacer esa... Sí, lo que pasa es, Chanel, que tú sabes, históricamente aquí no se le daba... Sí. Realmente no eran... Pero mira, Frank, déjame decirte, muchas de esas pensiones, de esas que están saliendo ahora, esas demandas no son nuevas. O sea, aquí siempre ha habido gente que ha demandado. Pero casi nunca le habían dado beneficio. No ha habido, sí, ese es un tema. Ese es un tema, sí, claro. Es decir, el sistema judicial nunca había atendido. No, y que yo recuerdo un hospital público, creo que la primera vez. Que la primera vez que resultó el caso del hospital Ney Arias Loras. Sí, no, pero también los médicos, y yo no tengo problema con los médicos, al contrario, tengo muchos médicos amigos, tipo de muy alto nivel, tipo de muy serios, pero también tú sabes que aquí hay muchos... Sí, hay de todo, como en todo, en todas las profesiones. Y aquí hay médicos que hay lo gente, que, buscan fundamentalmente es dinero. Así y tú ves que tienen 50 pacientes en un día, después no saben ni siquiera cuál es uno ni cuál es otro, ni qué le recetó a uno ni qué le recetó a otro. Sí, así mismo es. Yo he contado, mira, recientemente yo tuve un compañero que estaba haciendo trabajo político en la noche, se sintió mal, lo llevé a una clínica privada, y cuando fuimos tenía realmente una crisis hipertensiva y no había agua en la emergencia. Y la doctora me dijo, no, tiene que ir al colmado a comprar el agua. Oye, eso. Si esa persona va sola. Pero qué abuso. Bueno, finalmente vamos a decir, se tragó sin agua. Con saliva. No había. Entonces, lo que le quiero decir, ahí también el ministerio tiene un papel que históricamente lo ha ignorado, y es el tema de la supervisión. Ese es el rol fundamental del Ministerio de Salud Pública. Lo que pasa es que el problema de la supervisión aquí es en todo el país. Sí. Y en todas las instituciones públicas hay problemas de supervisión. Sí. Es un tema, estamos de acuerdo. El tema de supervisión, y a veces se presta mucho para corrupción, también, vamos a estar claros. Definitivamente. Pero, volviendo al tema de la demanda, yo creo que ese tema es importante, siempre cuidar el debido proceso. No se le puede quitar a la gente el derecho que tenga que demandar. No todas las demandas van a tener ganancias de causa, porque a veces la gente demanda, a veces obtiene cualquier razón. El que va te reitero, que va a una clínica, tú tienes la posibilidad también de tener una infección o no todo el que va a un hospital, tu problema va a ser resuelto. Pero yo creo que en definitiva es bueno para el sistema. ¿Sabes por qué es bueno? Porque también obliga a mejorar la calidad. A los hospitales, a mejorar la calidad. Aquí hay clínicas que son peores que los hospitales. Sí, muchísimo. Y tú lo sabes, muchísimas. Entonces yo creo que eso lleva a que hagan mejoras internas. Así es. Que mejoren los sistemas de atención, al ciudadano. Así es. Sí. Chanel, vamos a la política. Más la política dura. Tú sabes, y eso es de dominio público, que el PLD ha tenido una situación crítica, en desbandada, en una situación complicada. Varios miembros del partido están acusados, han estado presos.
y están en proceso de juicio. ¿Eso no ha afectado tu candidatura? No, déjame decirte, yo te voy y voy a ser honesto. No lo ha afectado, yo lo creo firmemente y así los números, la gente que mide encuestas lo sabe, porque por muchas razones. Primero, la gente en el PLD, la gente que no es del PLD, reconoce quién estuvo en el servicio público y yo en ese sentido quise ser siempre un servidor público que no fuera solamente atendiendo a las necesidades o de una sola parte de la población. Yo siempre digo, señores, cuando uno es servidor público, se lo digo a la gente, mis amigos que están en el Estado, uno tiene que tener una visión de que la gente que le paga a uno su salario es del PRM, del PLD, de todos los partidos políticos, y tú tienes ese sentido. Aquí hay mucha gente, la mayoría de la gente de aquí no tiene partido político, la gente te puede votar por un partido, por el otro, y esa gente también mira, hay una mirada, sobre todo la circunscripción 1, yo tengo esa ventaja, que es una circunscripción... Sí, pero es una circunscripción fuerte esa. Sí, pero es crítica, aquí hay candidatos que históricamente han ganado, que en otra circunscripción no hubiesen ganado, es una circunscripción menos clientelaria y eso favorece a quienes tenemos experiencia, a quienes tenemos algún tipo de conocimiento, a quienes tenemos propuestas. Yo creo que eso es importante. Porque ahí vota la clase media. Clase media, media. Y tú eres clase media. Y uno representa muchísimos sectores, porque cuando yo estuve en instituciones, ahora yo voy a muchos barrios que son los barrios más pobres. Carenciados. La gente recuerda cuando yo estaba en Senasa, ese tipo de cosas. O sea, que yo creo, pero lo importante es eso. En mí existe, la gente que va a votar por mí, existe una visión no solamente partidaria, sino mucha gente que no es del propio partido al cual yo milito, que también, y te lo dice claramente, yo voy a dividir mi voto, voy a fraccionar y cuente conmigo. Y de esos 90,000 y pico que tú tienes de seguidores en Twitter, ¿tú crees que con esa masa, crítica tú podrías ganar? No, lo que pasa es que sabes que mucha gente no son así. Yo no me hago la ilusión de que todo el que sigue a uno vota por uno. Yo estoy en el territorio. O sea, yo no solamente en redes sociales. Hay mucha gente que son de otros países. Claro, de otros sitios, gente que te sigue y no es de tu partido ni nada de eso. Y a veces ni te conocen. Sí, no, claro. Pero yo me siento muy, muy agradecido y de verdad quiero decir, por el cariño que yo he recibido en esta campaña, de verdad que sí. La gente que me escribe, que yo nunca conocí, gente que me dice, mire, yo no soy de su partido, voy a votar por usted porque usted me ayudó a ayudar gente que usted nunca conoció. Esa fue una frase que a mí nunca se me olvida. O sea, y eso a uno le queda una satisfacción enorme. Chanel, los chelitos de la campaña, ¿de dónde han salido? Son pocos. Hay gente que está... Sí, pero por más poco que sea, no, sí, dice... Uno ha hecho cena. Se plantea que en algunos casos tú tienes que gastar hasta 10 millones para una candidatura a diputado. En mi caso no. ¿O más? No, menos, mucho menos. Pero 10 millones, ¿y cómo? Pero el partido te está apoyando. Yo he hecho, el partido va a apoyar, tengo entendido. ¿Va a apoyar a esta hora? Sí, va a apoyar. ¿En la recta final va a apoyar? En la recta final. No, porque el tema de la logística también. Acuérdate que el día D es la logística. No, pero nosotros hemos hecho eventos de recaudación, la gente que ha apoyado. Y ahí, o sea, humildemente, pero llegándole a la gente, hemos estado haciendo esta campaña. ¿Ha valido la pena tú involucrarte en este proceso? Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí, porque uno ha tratado de aportar en este debate ideas, ha logrado propuestas importantes, que la gente tenga una mirada no solamente, como te decía anteriormente, clientelar, sino que porque yo siempre digo, Franklin, nosotros nos quejamos todo el tiempo del Congreso, de los congresos. Permanentemente de los congresos, pero al momento de votar no elijamos. Yo he dicho, mira, el exceso de publicidad a veces esconde la carencia del candidato. Entonces no votemos porque tenga más publicidad, más propaganda, que eso es lo que tiene más recursos. Veamos las ideas de la gente, veamos la experiencia de la gente, veamos el conocimiento de la gente sobre muchos temas, porque nosotros vamos a discutir, reitero, en el próximo Congreso vamos a discutir reformas estructurales duras, fundamentales, seguridad social, reforma fiscal, código laboral, código penal, una posible reforma de la Constitución, reforma del agua, o sea, ley del agua, son varias cosas, temas pesados que ya este país no puede dilatar más su conocimiento. Pero vamos a la gente que por lo menos cuando lea, si lo lee, que entienda. Pero, Chanel, yo desde esta tribuna siempre me he puesto a pensar, un diputado, y las expectativas son de que el partido del PRM, el partido en el poder, va a tener mayoría. Pero ¿tú crees que tú puedas hacer transformaciones
desde tu... Sí, no, de sabe tu que no curul. es uno solo. La Cámara de Diputados, contrario al Poder Ejecutivo, cuando tú tienes una institución, tú puedes hacer transformación, tú tienes que tener aliados. Ahora tú puedes convertirte, porque la legislación, el legislar solamente es una de las 3 funciones de un diputado. Tú tienes que saber representar a la gente que te eligió y la que no te eligió. Yo siempre he dicho, uno tiene que ser un diputado, un legislador que de la voz de todo el mundo. De la gente, no solamente la gente que votó por uno, sino de la gente que tú representas en tu circunscripción. Entonces la función de representación es una función importante. Y una función, Franklin, descuidada por el Congreso es una función de fiscalización. De fiscalización. La supervisión, lo la mismo. supervisión, hermano, aquí se aplica, aprueba una ley el Congreso. El Congreso se desentiende de eso. De una vez. Y una ley puede durar 5 años porque no se aplica por reglamento y el Congreso no vuelve a mirar para allá. Definitivamente. Entonces tú tienes también esas funciones de supervisión, de fiscalización y de representación que son importantes. Pero además siempre es bueno tener 1, 2, 3, 4 voces en el Congreso que cuando hablen, por lo menos los demás, sientan, mira, es verdad, tienes razón. Sí, pero el tema para mí, y te lo digo porque Sí, yo sí. como economista y estudioso de esto digo, óyeme, aquí hay una serie la deuda social que tenemos con la población, con la cantidad de pobres, con los vulnerables, en el territorio, en la provincia, es enorme. Es enorme, sí. Claro. Entonces tú dices, óyeme, ¿cuándo va a llegar un congreso que tú digas, óyeme, valió la pena Claro que sí. haya Por ejemplo, unas elecciones? Yo te voy a plantear un tema que a mí me dicen, muchas veces no lo planteen, yo creo que no es correcto ni es justo. Que yo tengo que pasar 30 años para pensionarme y un legislador con 4, con 6, con 2 periodos en 8 años se pensiona. O sea, eso es justo. No, eso es triste. Eso no es, o sea, eso es un abuso. Que yo haga una ley para que usted se pensione en 30 años y entonces yo hago una ley para mí, para pensionarme en 8 años. Eso es correcto. Eso no es un derecho, es un privilegio. Definitivamente. Entonces la gente también tiene que fijarse en eso cuando va a votar. Sí. Ese tipo ¿Y de tú cosas. someterías una ley para cambiar eso? Que igualarlo, mi hermano. Que si usted es legislador, usted no tiene que esperar, no tiene que pensionarse a una pensión distinta a la que usted sometió a la población. Porque usted sometió a la población que 30 años tiene que esperar para pensionarse. Chanel, te voy a dar un minuto para que, oye, espérate, para que tú, con tu propuesta, me convenza a mí de votar por ti. Sí. Mire, nosotros tenemos, ya como hemos señalado, nosotros tenemos un próximo congreso con muchos retos por delante, retos que implican reformas estructurales. Nosotros venimos y aspiramos a ese congreso porque tenemos las experiencias, tenemos el conocimiento de muchos de esos temas, como son temas de mercado laboral, temas de la seguridad social, temas de salud. Es decir, hay un conjunto de reformas que se van a discutir que nosotros pensamos que podemos incidir positivamente en esos temas. Nosotros tenemos propuestas que tienen que ver con esos temas. Tenemos una propuesta que es fundamental, que tiene que ver con el establecimiento de una ley de cuidado. ¿Qué es una ley de cuidado? Una ley de cuidado. De cuidado, de atención al cuidador. Nosotros tenemos en nuestro país muchas personas que se quedan en su casa, 74% de ellas mujeres, que se quedan en su casa, que no pueden incorporarse al mercado laboral porque tiene que quedarse cuidando a alguien en el hogar. Una persona con discapacidad severa, una persona que está envejeciente con una enfermedad. Esa persona que se llama cuidador, el Estado Dominicano le ha dado la espalda tradicionalmente a esa persona. Hay muchos países... No, yo no creo que le ha dado la espalda, ni siquiera lo reconoce. No, ni siquiera, nada. Esa persona está sometida. Reitero, 74% de mujeres están sometidas a un estrés psicológico porque están atendiendo a una persona que eso tiene un desgaste físico y psicológico. O sea, y de salud mental. Nosotros estamos proponiendo la creación de una ley que establezca un sistema de cuidado. ¿Qué es un sistema de cuidado? Precisamente que proteja a esa persona que está cuidando a ese ciudadano, a esa persona que está en su casa enferma o envejeciente, como dije anteriormente. Esa es una de las propuestas. Estamos proponiendo la creación por ley de un fondo para atender las enfermedades de alto costo, que ahora mismo ustedes saben que tenemos muchísimos problemas. Las enfermedades de alto costo son la segunda causa de empobrecimiento en América Latina de una familia, porque mucha gente tiene que desprenderse de un activo, tiene que desprenderse, endeudarse para cubrir una enfermedad oncológica, por ejemplo. Entonces aquí hay un fondo, pero ese fondo no está establecido por ley, sino que ese fondo puede ser disminuido en cualquier momento o eliminado. Entonces nosotros estamos estableciendo esa ley que le dé sostenibilidad en el tiempo a ese fondo de enfermedades catastróficas. Chanel, me convenciste, voy a votar por ti. Gracias, hermano. Gracias por haber estado hoy en el programa. Franklin, muchas gracias. Visión Empresarial, y definitivamente te auguro éxitos. Muchas gracias. Ojalá podamos tener más personas como tú
en el Congreso representando a la ciudadanía, representando tu territorio y representando a la gente, porque en definitiva yo creo que el papel del Congreso, que no se ha jugado nunca, es también lo que sería lo propio del gobierno, mejorar la calidad de vida de la gente. Así es. Así que éxito, Muchas gracias.